Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero que ahí donde estés, cierra los ojos conmigo y dile: Señor, yo te doy gracias en esta noche por permitirme conocerte cada día más, por conocer cada nombre tuyo, Señor, establecido en tu escritura, y que a su vez cada uno de ellos tiene un significado muy especial. Permíteme esta noche, permíteme este día estudiar, oh Dios, tus atributos, estudiar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Dile: Señor, yo quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Dile: Señor, revélate a mi vida en este momento, en esta lección como Trinidad. Yo creo que cuando nosotros, aquellos que son novios, aquellos que son casados, en algún momento quisieron conocer a esa persona, ¿verdad? Conocer qué le gusta, conocer qué perfume le gusta, qué tipo de ropa le gusta. Y yo creo que a medida que vamos conociendo a una persona, nos vamos entrando en su vida, y eso mismo es Dios, hace Dios. Cada vez que estudiamos más de Dios, esa relación no queda igual, sino que Dios va permitiendo que nos acerquemos aún más a Él. Y esta lección es fundamental porque vamos a estudiar la Trinidad. Al único Dios que existe en la Biblia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, amén. Son tres personas diferentes que tienen unas cualidades específicas, amén. Tienen unas características especiales, así que prepárate porque vamos a estudiar todas ellas. Vamos a estudiar todos los atributos de Dios, o vamos a abarcar gran parte de los atributos para conocer un poco más al Padre. Como cierta vez le pregunté a una persona: ¿qué sabes tú de Jesús? Y comenzó a hablarme de Jesús bastante. ¿Qué sabes del Espíritu Santo? Y comenzó a hablarme. Pero ¿qué sabes del Padre? Y allí hubo un vacío. Hoy te pregunto: ¿qué sabes tú del Padre? Y yo estoy seguro que algunos quedarán sin respuesta. Pues estos atributos se predican también del Padre, o se dan en todos ellos, pero vas a conocer al Padre desde los atributos de Él. Así que estas tres personas que conforman la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten algunas características. Podemos ver en la página, en este caso, la 27, que comparten primero la unidad en la diversidad. ¿Qué significa unidad en la diversidad? Que es decir, aunque permanecen unidos como un matrimonio, ¿verdad? La palabra dice que cuando se une un hombre y una mujer, forman una sola carne. Asimismo, sucede con la Trinidad. Son uno, forman una unidad como tal, como Dios, pero cada uno cumple una función diferente dentro del reino de Dios. Amén. Cada uno cumple una función diferente dentro del reino de Dios. Como un esposo y una esposa, aunque son una sola carne, cada uno tiene funciones diferentes. Entonces, en el reino de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero entre ellos no hay un choque de funciones, sino que cada uno cumple una función específica. Amén. Aunque las personas de la Trinidad, dice, son diferentes, comparten una unidad especial. Amén. Ahora, ¿qué podemos decir que cuáles son las funciones del Padre? Veamos la creación que dice. En el principio dice que los cielos y la tierra estaban desordenados, estaban vacíos. Y el Padre reúne a los tres, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos el mar, la hierba del campo. Cuando el Padre comienza a dar las órdenes, vemos que la tierra va teniendo un orden, ¿verdad? Pero entonces cuando el Padre suelta la palabra, el Padre es el estratega, el Espíritu Santo toma la palabra y es el que ejecuta.
Por eso Job, hay una cita de Job donde dice: el Espíritu Santo me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Quien da la vida es el Padre, el Omnipotente. Quien lo hizo y lo formó del barro fue el Espíritu Santo. Y el motivo de la creación es el Hijo. Es decir, nosotros somos un regalo para el Hijo de parte del Padre. Fuimos ideados por el Padre y el Espíritu Santo fue el que nos hizo. Mire, cada uno cumple una función totalmente diferente dentro de la Trinidad. Hay una unidad, pero hay una diversidad entre ellos. La segunda característica que comparten es la coeternidad. Todos los tres son eternos. Cumplen la eternidad, es decir, no tienen principio ni fin. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los atributos, porque la palabra dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y soy el fin. Amén. Dios rompe la barrera del tiempo en donde se encuentra el hombre. Vamos a ver que los atributos solo se dan con Dios, con la Trinidad. Estas características que tiene la Trinidad, solo la tiene la Trinidad. No hay un ser sobre la tierra que la pueda tener. Aunque alguna religión quiera catalogar o quiera dar un atributo de Dios al hombre, el hombre jamás puede cumplir uno de estos atributos o características. La otra característica que cumplen los tres es la coigualdad. Amén. Es decir, todos son iguales. Una vez una hermana me dijo: pastor, ¿a cuál de los tres le oro? ¿Cuál es más importante? ¿Qué tal si le oro al Padre o al Hijo, o le oro al Hijo, pero no se me pondrá celoso el Padre? Alguien me dijo así: no estás. Creo que debes entender que la Trinidad, aunque son tres con funciones totalmente diferentes y tres personas, al final le estás orando a una unidad. Amén. A una unidad. No importa si le oras al Espíritu Santo, si le oras al Padre, si le oras al Hijo. ¿Por qué? Porque vemos que en la tierra muchos le decían: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús hacía el milagro, actuando como Dios. Pero luego dice: órenle al Padre en mi nombre. Sí, también. El Espíritu Santo. Todos hacen parte de una unidad. Unidad. Ahora, alguno me va a decir: ay, pastor, pero es que Él nos dijo que le oráramos al Padre. No dijo Jesús que le oráramos a Él. Acuérdate que Él se había hecho hombre. Dios se había hecho hombre. Y como hombre no podía decirles que le oraran a Él, sino que le oraran al Dios que está en los cielos, es decir, al Padre que conforma una unidad con Él. Entonces, eso hay que entenderlo. Porque si nos vamos al principio de la literalidad, vamos siempre a orarle al Padre. Pero acuérdese que el Padre nos dice: yo los creé para regalárselos al Hijo. Colosenses capítulo 1, capítulo 2 dice que todas las cosas fueron creadas para Él, es decir, para Jesús y en Jesús. Amén. Le pertenecemos a Jesús. Y Jesús por eso es que viene y nos compra con su vida y nos rescata de las manos del maligno. Amén. Todo eso lo tenemos que ir entendiendo, porque en esta relación de hombre y Trinidad tenemos que tener todo muy, muy claro. ¿Sí? La coesencialidad es que los tres comparten la misma esencia, es decir, los mismos atributos, las mismas características espirituales. Sin embargo, tienen funciones totalmente diferentes. Amén. Totalmente diferentes. Por eso es que el Hijo vino y dijo: yo me voy al Padre.
pero les dejo aquí un consolador, una ayuda. Les dejo el Paracletos. En el orden de Jesús, está que arriba está el Padre, Él se hizo hombre y luego parte y se va y dice, pero esperen, ustedes quedarán aquí con alguien, ustedes no quedarán huérfanos, ustedes quedarán con el Espíritu de Dios. Amén, mire qué lindo. Entonces, en este momento, ¿a quién tenemos aquí al lado? Al Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo los representa a los tres también, porque cumplen una misma esencia. Una misma esencia. Por eso la palabra habla de el Espíritu Santo, se refiere muchas veces al Espíritu del Padre. En otra cita dice al Espíritu del Hijo. Crea como cualquiera se puede estar confundiendo, pero es que cumplen la misma esencia. La misma esencia. La misma. Como un matrimonio. Son cuando alguien le da un regalo a un matrimonio, se lo está dando a los dos. Es la misma esencia. Es para ellos. Los matrimonios actúan juntos. Son para Dios una misma carne. Entonces es algo muy parecido. Amén. Es el mismo Dios. Alguien me decía, pastor, es como el agua. En estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. La Trinidad. Cada uno con una función totalmente diferente. Y así los vamos a ver en toda la creación. Amén. En toda la creación. Bueno, allí queríamos compartir entonces esas características. Vamos a compartirlas en este momento en la pantalla. Ahí están. Coeternidad, coigualdad, unidad en la diversidad, coeternidad, coesencialidad y tienen funciones totalmente diferentes. Ahora vamos a ver lo que son los atributos de Dios. Dentro de los atributos de Dios vamos a ver la omnipotencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, la soberanía de Dios, la eternidad, la omnisciencia, el amor de Dios, la sabiduría, y son muchos más, como la infalibilidad de Dios, es decir, que Dios no falla, Dios no comete errores. ¿Por qué vamos a mirar los atributos de Dios? Porque incluso cuando usted adora, usted se refiere en la adoración a los atributos de Dios. Cuando usted adora, usted simplemente lo que está haciendo es llamando a Dios por sus atributos, diciéndole: Señor, oh Dios omnipotente, tú que todo lo puedes, Señor, ven a ayudarme, ven a socorrerme. Oh Señor, que tú lo sabes todo. Estás hablando de la omnisciencia de Dios. Amén. Oh Señor, tú me prometiste esa palabra, tú me la vas a cumplir. Estás hablando de la inmutabilidad de Dios. Entonces es importante que conozcas los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque en la adoración es donde tú vas a manifestar los atributos del Señor. Y me gustaría que comenzáramos en este día con la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa la omnipotencia? Sencillamente es la capacidad ilimitada que tiene Dios y absoluta de realizar cualquier cosa que sea de conformidad a su propósito. Amén. No hay algo que le quede pequeño a Dios. Dios todo lo puede. No tiene Dios alguien que lo limite. Dios es todopoderoso. Es Elohim. No hay nada. Es el Altísimo. Es el que está en el primer lugar, en un lugar donde nadie puede llegar. Es el Dios que todo lo puede. Omnipotente. Es todopoderoso. Amén. No hay nada imposible para Dios. Aunque para nosotros como seres humanos tengamos limitaciones. Acuérdense, los atributos son características esenciales de Dios que no están en ningún ser humano.
No están porque el hombre está limitado. Entonces, la omnipotencia se predica de Dios, es decir, Él puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para el Señor. Amén. Refleja la percepción de que Él es la fuente última de todo poder y que su voluntad es la fuerza fundamental que rige el universo. Amén. Es el Dios de lo imposible porque Él puede hacerlo todo. Amén. Aun cuando para la ciencia, aun cuando para el hombre todo esté acabado, para Dios no. Por eso oramos y por eso le pedimos a Dios en las causas que para el hombre es imposible. Cuando hay una enfermedad, un diagnóstico, un cáncer, personas que se han sanado de cáncer, de SIDA, de enfermedades catastróficas, de enfermedades que para el hombre no tienen cura, Dios puede hacerlo, porque Dios es omnipotente y refleja su omnipotencia, su grandeza y su soberanía. Y ahorita vamos a hablar más adelante de la soberanía del Señor. Amén. Eso significa omnipotente. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa que Dios sea omnisciente? Que Dios todo lo conoce. Amén. Él conoce absolutamente todo. No hay nada sobre la tierra que escape al conocimiento de Dios. Amén. Es la capacidad de estar, de conocer todo, absolutamente todo sobre la tierra. Estamos hablando de la omnisciencia. Posee un conocimiento completo y total. Amén. Mire, si uno queda sorprendido con el ministerio profético, porque uno dice, bueno, un profeta se le acerca a uno y le dice cosas que nadie sabía. Y uno queda impresionado, dice, pero esta persona, ¿por qué sabe detalles puntuales? No es que esa persona sepa eso. Es que en ese momento el Espíritu Santo reveló bajo la omnisciencia de Dios lo que esa persona en el pasado lo que había pasado en su vida años atrás, le reveló el presente y hasta el futuro. Pero no es la persona, es el Espíritu de Dios en la persona que comparten la unidad con la Trinidad, esta característica y este atributo que es que todo lo sabe. Y en ese momento, a través de esa persona, el Espíritu Santo comienza a decir cosas específicas que nadie sabía más que la misma persona. Entonces su conocimiento es absoluto, es perfecto, todo lo sabe, todo lo abarca. No hay nada que se le escape al conocimiento de Dios. Amén. No hay nada, absolutamente nada. Todo, aún nuestros pensamientos. Mire, a mí me ha pasado que yo estaba pensando en una noche y de repente me he encontrado con un profeta dentro de los amigos profetas que tengo, o mi esposa, y me dice, tú anoche pensabas esto. Ni siquiera proferí palabra alguna, ni siquiera estaba orando. Yo me encontraba pensando y el Espíritu Santo habló y dijo, anoche tú estabas pensando esto y esto. Esa es la omnisciencia de Dios. Y mire cómo algunos atributos de Dios se revelan en los dones para nosotros. Cuando nosotros tenemos un don de sanidad y opera el don de la sanidad y una persona es sana, por ejemplo, un cáncer, lógicamente está operando Dios, pero está operando la omnipotencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces mire qué lindo es esto, porque usted puede estar operando, no usted, el Espíritu Santo a través de usted, operando en todos estos atributos. Y qué regalo tan hermoso. Por eso Jesús dijo, Padre, de la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos,
a mis hermanos, porque Él murió para que fuésemos designados hijos y por lo tanto hermanos de Jesucristo. Y que la gloria de Dios y esos atributos se vean reflejados, pero a través del Espíritu Santo. Ahora, no todos, escúchenme bien, no todos. La eternidad es algo que, bueno, vamos a ser eternos cuando partamos al cielo, sí, y vamos a estar con el Señor. La infalibilidad es algo que no se predica del hombre, porque el hombre, aunque tiene a Dios, aunque tiene al Espíritu Santo, comete errores. Entonces, el ser humano o los hijos de Dios no son infalibles. Y más adelante voy a hablar de eso. La infalibilidad es un atributo de Dios. La infalibilidad significa que no comete errores. El único que no comete errores es Dios. Es esa unidad, es esa Trinidad. Sin embargo, más adelante en Doctrinas Básicas 2, cuando estemos hablando de la doctrina de la fe cristiana, y vamos a hablar de la iglesia tradicional católica, vamos a mirar cómo en un concilio vaticano declararon al Papa como infalible. Declararon que el Papa no cometía errores. Y el único que no comete errores es Dios. Cogieron un atributo de Dios que es la infalibilidad. Es decir, es santo, no comete errores. Y humanamente dijeron, el Papa es infalible, no comete errores, es su santidad, vive 100% en santidad. Y no hay un ser sobre la tierra que pueda carnalmente compartir este atributo, lo que es la infalibilidad, no se comparte en ningún momento con Dios. Otros podemos verlos reflejados haciendo la anotación bajo la operación del Espíritu Santo en mi vida, en tu vida. Amén. Vamos a hablar de la omnipresencia de Dios, ¿sí? Omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia? Sencillo, que Dios está en todas partes. Que Dios se encuentra en todas partes. Todas las cosas en la tierra están bajo la supervisión de Dios. Ahí está Dios. No hay nada oculto que Dios no sepa, porque Él está, tras de que Él es omnisciente, que todo lo sabe, Él está omnipresente. Entonces Él está viendo todo, está viendo todo, porque su esencia es así. Su presencia está regada sobre todo el universo. Todo el universo. No hay nada oculto a Dios. Recuerde cuando David pecó, todo lo sabía Dios. Y Dios mandó un profeta a decirle a David, oye David, acuérdate que Dios ha visto el adulterio en que caíste, cómo colocaste, el profeta Natán le dijo, cómo colocaste a la mujer, cómo colocaste a Urías en las primeras filas para asesinarlo y cómo caíste con la esposa de Urías. Porque Dios todo lo sabe, porque Dios está presente en todo. Mire qué lindo es el Señor. Nuestros pensamientos los conoce. Nos está viendo en este momento. Ahí está Dios viendo a cada uno de nosotros. El que está en el sofá viendo el discipulado, en el televisor, en algún lugar. No sé dónde estás. Pero Él está viéndonos en este momento. Amén. Él está presente. Omnipresencia es la capacidad de Dios de estar en todo lugar, en todo momento, porque su presencia abarca todo el universo. Siempre está presente, consciente y observando y comprendiendo todo lo que nosotros hacemos. Amén. Mire qué lindo, porque Satanás no tiene eso. Cualquiera pensaría que Satanás es omnipresente, no. Satanás lo que tiene es espíritus alrededor. Entonces,
hay una serie de comunicación, eso es lo que se dice, entre esos espíritus y le llevan la información a Satanás. Pero Él no es omnipresente. Él está en algún lugar del universo, porque Él no es omnipresente. Los ángeles no son omnipresentes. Los humanos menos. Amén. Menos. El único que comparte esa omnipresencia es la Trinidad. Entre ellos, cada uno de ellos comparten esa omnipresencia. Es decir, Espíritu Santo. Lo tenemos aquí porque es el regalo del Padre, pero el Espíritu representa en unidad al Padre y representa en unidad al Hijo. Pero no podemos ver al Espíritu Santo como que solo Él, no. Comparten una unidad. Donde está uno, ahí están los tres. Es así. Donde están uno, ahí están los tres. Entonces, los tres están en el universo. Amén. Vamos a hablar entonces ahora de la inmutabilidad. Amén. De la que hemos estado hablando. Ya nos hemos referido a ella. La inmutabilidad se refiere sencillamente a que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿correcto? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él no, digamos, la palabra lo dice, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no cambia de opinión. Él lo que te prometió lo va a cumplir. El que falla es uno y el que se aleja de la promesa de Dios es uno. Pero la promesa sigue allí. El pueblo de Israel tenía la promesa de llegar a la tierra prometida y se tardó. Se tardó, ¿por qué? Porque desobedeció. Nosotros somos los que nos alejamos, mas Dios sigue siendo fiel a su palabra, a lo que te prometió. Esa es la inmutabilidad de Dios. Amén. El ser humano cambia, las promesas cambian. Incluso cuando usted, como abogado se lo digo, usted compra una casa, un carro, un bien inmueble costoso, mueble o inmueble, usted puede colocar unas arras. Las arras son una especie de indemnización para usted arrepentirse. Porque usted puede decir, no, mire, yo cambio de opinión, yo la casa ya no la voy a vender. Ya hablé con mis hermanos, porque esto es de una sucesión, y yo decidí, mire, definitivamente me arrepiento. O el comprador decir, ¿sabe qué? Yo iba a comprar esa casa, firmamos una compraventa, di 2 millones de arras, pero yo me arrepiento, pierdo las arras, pero cambio de opinión, tengo el derecho a cambiar. Pues Dios no. Dios no. Dios lo que dice, así es. El sí es sí. Él se mantiene fiel, fiel a lo que es. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Tanto así que lo que Dios nos da no nos los quita. Por eso dice, los dones y el propósito de Dios son irrevocables, dice un Proverbios. Los dones son irrevocables. ¿Por qué son irrevocables? Sencillamente porque si Dios te las dio, Dios no te las va a quitar cambiando de opinión. Ya Dios te lo dio. El don te lo dio, pero el don sigue aún cuando pasen algunas circunstancias en tu vida. Pero esto lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos sobre los dones espirituales, que será en un curso más adelante. Amén. Entonces, los dones pueden estar en una persona que por ciertas circunstancias de la vida haya pasado por muchas adversidades. El don sigue y permanece. Y no es que Dios diga, bueno, hoy amanecí mal y hoy le voy a decir a esta persona, le voy a quitar los dones. No, los dones permanecen porque los regalos de Dios son regalos eternos. Dios se desprende y dice, ya, yo se los di, yo no tengo por qué arrepentirme y quitárselos. Amén. La inmutabilidad de Dios es la seguridad de que lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir si tú caminas en el camino que Él tiene para ti.
ya lo habíamos explicado. La palabra de Dios y la promesa de Dios tiene un camino. El mundo te puede ofrecer 10 caminos. Si tú coges por los restantes 9 caminos, ya te alejas de la promesa. Pero el camino de Dios tiene uno solo. Y si caminas en ese camino, Dios tiene que cumplir su palabra. Porque te lo prometió, porque Él no cambia. Él no te va a sorprender diciéndote lo que te prometí te lo voy a quitar. No, la promesa está y la inmutabilidad de Dios ahí está. Es decir, Él no cambia, Él no va a variar. Amén. Y sigamos en este hermoso estudio de los atributos de Dios. Vamos a estudiar ahora lo que es la soberanía de Dios. Creo que el término de soberanía lo hemos escuchado muchas veces. El término de soberanía, yo creo que en los países nos dicen que cada país tiene su territorio y defiende cada uno su soberanía, es decir, como el espacio o la jurisdicción donde ese país tiene competencia, ¿verdad? Esa jurisdicción donde ese país puede gobernar. Y la soberanía de Dios se refiere a la competencia que Él tiene de gobernar todo lo creado. No hay un lugar sobre el universo, sobre el cosmos, sobre todo lo creado en donde Dios no tenga competencia. Es decir, su soberanía es universal. Él tiene el dominio sobre todo lo creado. Amén. Se refiere a que Dios posee un poder supremo y absoluto sobre todas las cosas en el universo. Implica que Dios es la máxima autoridad y gobernante y que su voluntad prevalece sobre todo lo que ocurre. Es decir, que la soberanía de Dios representa a ese poder de Dios que hace que todo sobre la tierra esté bajo su control y que nada escape a su voluntad. Amén. Se refiere al dominio absoluto de Dios sobre la tierra. Tiene que ver un poco aquí hay algo de la omnipotencia, pero ya estamos hablando de una jurisdicción de Dios, que es sobre todo lo creado. Él tiene esa soberanía y ese dominio absoluto. Amén. Sigamos con otra característica de Dios y es la eternidad, ¿verdad? La eternidad. Algunos ya habíamos estudiado sobre la eternidad de Dios cuando comenzamos a hablar de la coeternidad como una característica de lo que es la Trinidad. Pero ya viéndolo como un atributo de Dios, la palabra nos habla de que Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Dios es eterno. Dios no tiene fin, no tiene comienzo. Como una señora me dijo, Dios no tiene papá ni mamá, no hay alguien por encima de Él. Nosotros conocemos algo que no se aplica a Dios y es el cronos. El cronos es el tiempo del hombre, el tiempo limitado en días, en segundos, en años, en horas. Dios no se mueve por ese tiempo. Amén. Dios se maneja por un tiempo, algunos le llaman kairos, ¿verdad? Que corresponde a una línea de tiempo eterna, que no tiene principio y que no tiene fin. Muchas veces pensamos algunos que aunque Dios nos prometa algo, algunos nos desesperamos. Por eso dice que las promesas de Dios se adquieren con fe y paciencia. Porque es que para Dios 1000 años son un día. Así. O sea, Dios no se maneja por la línea de tiempo en que nosotros caminamos. Sí, humanamente este cuerpo tiene un límite aquí
aquí en la tierra, pero Dios es eterno. Siempre ha sido el mismo en todos los tiempos. Nunca ha variado. Amén. No tiene principio, no tiene fin. Lo dice la Escritura con base en el alfabeto griego. Él es el alfa, que es la A, y la omega, ¿verdad? La última palabra del abecedario griego, el alfa y la omega. Es el principio y Él es el fin, como una especie de comparación con el abecedario, diciendo que así como comenzó con la primera letra, también es el comienzo y es el fin, y no hay una línea de tiempo cronos, que Él no se mueve por ello. Amén. Entonces, sigamos con los atributos de Dios. Vamos al amor de Dios, que es la siguiente característica, el siguiente atributo. Amén. Cualquiera dice, sí, el amor de Dios, y es que Dios nos ama. No. El amor de Dios es un atributo fundamental, porque el amor de Dios se diferencia de la palabra amor en, digamos, el amor común y corriente. Los griegos diferenciaban la palabra amor, lo cual no existe en el castellano. En el castellano toda la persona puede decir, yo tengo amor al pecado. Y es la misma palabra que utilizan para decir, yo amo a Dios. Los griegos no hacían esa especie de falta de respeto, porque ellos diferenciaban esa palabra. El amor entre parejas lo llamaban el amor eros. El amor entre hermanos de sangre era el amor filial o fraternal. El amor de Dios era una especie de palabra que solamente se usa para referirse al amor de Dios, y esa es la palabra ágape. ¿Sí? Ágape. Lastimosamente, nuestro castellano se quedó corto y no hace esa distinción, porque el amor de Dios es completamente diferente. Es un amor generoso, es un amor amplio, es un amor incondicional, es un amor fiel, es un amor puro, es un amor santo, es un amor que cumple ciertas características que no caben en el concepto de amor del hombre. Es un amor puro, es un amor generoso, es un amor por encima de la adversidad, es un amor por encima de los errores. Dese cuenta que el amor de Dios va por encima de nuestros propios errores, porque cualquiera puede cometer el peor de los pecados y alejarse de Dios. Se alejó. Pero los brazos de amor de Dios siempre estarán dispuestos. Aunque Satanás quiso con el pecado alejarnos de Dios, el pecado ni siquiera puede acabar el amor de Dios hacia nosotros, porque los brazos de Él siempre estarán dispuestos para restaurarnos. Si los brazos de Él nunca estuvieran dispuestos para restaurarnos, el amor de Él dejaría de existir. Pero el amor de Él es eterno. El amor de Él va más allá, por eso se lo digo, de lo que uno puede comprender. Amén. No es un amor rencoroso, no es un amor que anota, no es un amor puro, sincero. Es un amor sin condiciones. Es por eso que obtenemos la restauración cuando nos alejamos de Él, porque su amor siempre va a estar allí. Amén. Es un amor amplio, es un amor generoso. Y sigamos, por favor, con nuestras características, por favor. Vamos a las características o a los atributos de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿A qué se refiere a qué se refirió Salomón cuando le dijo, Señor, dame sabiduría? ¿A qué se refiere
esa sabiduría que solamente el Padre posee, esa sabiduría que viene solamente del cielo para nosotros. Amén. Nosotros siempre pedimos dones, siempre pedimos poder, siempre pedimos, pero se nos olvida pedir la sabiduría y por eso algunos cometemos errores. Así que vamos a ver qué es la sabiduría de Dios. Es un atributo divino que refleja su conocimiento profundo y perfecto, así como su habilidad para aplicar este conocimiento de manera justa y beneficiosa. Amén. Es decir, tiene que ver mucho con la justicia de Dios. Amén. Aplicar un conocimiento para resolver, la habilidad que tiene Dios para resolver las cosas equitativamente, para resolverlas sin afectar a nadie, o tratando de hacerlo de la manera más correcta posible. Amén. Es Dios quien le dio esa sabiduría a Salomón. Miremos lo que dice Proverbios 9:10. Dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo podemos ver la sabiduría de Dios aplicada a nuestra vida? Usted tiene un conocimiento. Usted estudió medicina. Usted estudió derecho, abogacía. Usted tiene conocimiento. Pero la sabiduría es la forma en que usted aplica ese conocimiento para resolver problemas, para ayudar a los demás. El médico que tiene un conocimiento y se le iluminó el bombillo y salvó una vida, actuó inmediatamente, diligentemente, salvó a una persona de la muerte, de la enfermedad. Es la capacidad que tenemos nosotros, que Dios nos da, para aplicar un conocimiento a un caso específico y obtener la solución a un problema. En el caso de Dios, es la forma en que Él puede resolverlo todo en el universo aplicando el conocimiento que Él tiene. Él vio al hombre solo y dice que Él comenzó a crear los animales. Él comenzó a crearlo todo, pero veía al hombre solo. Dice, y creó Dios a la mujer para que acompañara al hombre. Fue una decisión sabia. Y si vio Dios el mar y comenzó a crear dentro del mar los peces que iban luego a alimentar al hombre. Cada decisión de Dios es una decisión en sabiduría. Es una decisión inobjetable. A veces es difícil aceptar la voluntad de Dios. Difícil. En algunos casos nos cuesta. Yo siempre le digo a la gente cuando algo sucede que no tiene explicación, que algún día Dios nos va a decir la razón o los motivos de esa decisión que Él tomó. Pero cuando Él nos diga los motivos, lo único que sé es que nosotros le diremos a Dios: tenías la razón, Señor. Tenías la razón. En tu sabiduría era lo mejor que debías hacer en ese momento. Se vuelve Dios inobjetable. Y finalmente, para terminar esta clase de hoy, quisiera compartir contigo el atributo de Dios, que es la santidad de Dios. La santidad de Dios, que es única, ¿sí? Que se destaca por su carácter puro, perfecto, separado de todo pecado o imperfección. Es uno de los atributos más trascendentales y elevados de la naturaleza divina. Está demostrado que bíblicamente, posterior o apartándonos de la Trinidad, de allí en adelante todo lo creado, sea ángeles, arcángeles, serafines, todos ellos demostraron que aunque vivían en santidad, se dejaron llevar por el pecado.
Es decir, están expuestos al pecado, como sucedió con Lucifer. Hoy en día Satanás nunca tuvo la santidad de Dios. Porque santidad no solamente no pecar, es ni siquiera pensar ni concebir su pecado en la mente. El pecado en la mente. Satanás lo concibió. David lo concibió. Todos nosotros lo hemos concebido en algún momento dado de nuestra vida. El único que nunca manifestará ni tendrá pecado en su vida es Dios. Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten una santidad que es algo inobjetable, que es algo puro, que es algo eterno, que es algo que brilla a través, digamos, de la manifestación de Dios. No cometen, no cometerán nunca, no conocen la palabra pecado. Amén. Entonces, de ahí en adelante, o sea, si vemos a los ángeles caídos que cayeron con Satanás, ese 20%, todos se dejaron llevar por el pecado. El hombre se dejó llevar por el pecado, pero lo que a Dios representa siempre es lo santo y lo puro. Por eso la representación de Jesús como el Cordero. Jesús representa a un Cordero que se utilizaba en el Antiguo Testamento para purificar, pero ese Cordero tenía una característica, tenía que estar sin mancha. Ese Cordero no podía tener enfermedades, no podía tener desmembraciones, no podía tener ningún defecto, porque todo lo que represente a Dios debe tener esta característica de santidad. Ahora dice, ¿por qué? Pero pastor, pero yo no soy perfecta, yo no soy perfecto. Claro, de allí que aquellos que caminamos con el Señor, que cada día morimos y buscamos solamente para nosotros, sobre aquellas impurezas pequeñas que aún nos quedan, se derrama la sangre de Cristo para santificarnos, que era lo que no sucedía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús nos baña con su sangre y quita de nuestra vida el acta de decretos, de pecados, de cosas impuras que había en nuestro ser, para que ahora sí el Padre pueda vernos santificados y podamos tener una relación correcta con Él. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este día, por este discipulado, por todos estos atributos que hemos estudiado en el día de hoy, que ya los tenemos claros, que conocemos, que hemos visto reflejados algunos en nuestra vida.